como yo les decía, el adrenérgico es como un poco más rico desde el punto de vista clínico, porque hay más fármacos que lo utilizamos en la práctica clínica diaria, y por eso es como más lindo arrancar por adrenérgico que colinérgico. Colinérgico es como medio aburrido, y bueno, usamos 2 o 3 fármacos, el resto son como más que nada, hay muchos fármacos que en realidad son más que nada, aportaron como desde la perspectiva histórica, ¿no? En el conocimiento de estos receptores, en el conocimiento bueno, de algunas patologías, pero no es como que los usemos todos los días, ¿no? Hay muchas patologías bueno, que las van a ir viendo, en donde se utilizan fármacos que modulan este sistema de neurotransmisión. Entonces, un poco lo que decíamos hace un ratito, que capaz que, bueno, que parece como que, bueno, no nos introducimos más al fármaco, pero sí, el tema es que, bueno, es la disposición de los talleres. Bueno, entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a ver los pasos de la neurotransmisión adrenérgica, para ver los sitios de modulación farmacológica, y para el segundo taller vamos a ver casos clínicos y conocer el perfil farmacológico de los principales fármacos que modulan este sistema. Bueno, entonces, con lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, hoy nos vamos a enfocar acá, en el simpático, que recordando, ¿sí? El sistema nervioso simpático, su distribución anatómica, es a nivel principalmente, ¿no? O sea, sus núcleos están a nivel de la médula espinal toracolumbar, y que si recuerdan, decíamos que, bueno, que la primera neurona de este sistema tenía un trayecto que era corto, hasta llegar a ganglios donde iba a encontrar la segunda neurona de este sistema. Acá la neurotransmisión era colinérgica, ¿sí? Y la segunda neurona ya tenía un trayecto más largo hacia el órgano al cual tenía que inervar, ya sea músculo liso, corazón, pulmón, lo que sea. Y acá se libera, por ejemplo, la noradrenalina, o sea, ya el neurotransmisor cambia, ¿sí? Y los receptores con los que interactúa son receptores adrenérgicos, alfa o beta, ¿sí? Acá tenemos lo que es como esta prolongación que se dice del sistema nervioso, que es la médula espinal, a nivel de las células cromafines de la médula espinal, de la médula espinal, no, perdón, de la glándula suprarrenal, estoy diciendo cualquier cosa, de la glándula suprarrenal, acá que se sintetiza lo que es la adrenalina, que también es como una prolongación del sistema nervioso simpático a nivel periférico. Bueno, entonces, recordando que así es como tienen que razonar estas cosas, porque digo, ¿para qué tengo que repasar todo esto? Y bueno, porque sí, porque yo necesito entender cómo funciona este sistema para ver qué pasa cuando administro fármacos que actúan en él. Entonces, repasando, ¿no? El sistema nervioso simpático va a tener otro comportamiento, ¿sí? Diferente al parasimpático. Muchas veces las funciones son antagónicas o opuestas, ¿sí? Opuestas, o a veces simplemente son diferentes, o son similares. Pero en general son como funciones que son opuestas. Y yo necesito entender cómo funciona este sistema, que es lo que hablábamos en la clase anterior, que en realidad el simpático promueve respuestas, ¿sí? De lucha o huida, ¿sí? O sea, que se activa en situaciones de estrés, y que en realidad es una respuesta que es fácil, o sea, que no puede estar, no puede permanecer activa, ¿sí? Todo el tiempo, a diferencia del parasimpático, que es como que le otorga el tono basal a las distintas funciones de nuestro organismo.
¿sí? El simpático no puede estar siempre activo, ¿tá? Porque termina siendo contraproducente para el organismo. Por ejemplo, ¿no? O sea, que esté siempre, ¿no? Aumentando la frecuencia cardíaca, que esté siempre aumentando la presión arterial, y termina siendo contraproducente para el sistema. ¿Tá? Entonces, por eso es que se dice que sus respuestas son fásicas, ¿tá? O sea, se activa y se inactiva, ¿sí? Además, el simpático, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Que consume energía, ¿tá? Se dice que es ergotrófico, ¿tá? Consume energía, ¿tá? Entonces, no puede estar siempre activo, ¿tá? Y, ¿cómo es esto? Y hay un profesor de farmacología que siempre decía que el simpático tiene implantada, ¿sí?, en sí misma la semilla de la autodestrucción, ¿tá? O sea, en algún momento esa respuesta tiene que frenarse, ¿tá? Y bueno, y por eso es que se activa en estas situaciones, y bueno, y ustedes dicen, bueno, está, yo qué sé, a lo largo del día a veces me aumenta la presión, o sea, hay funciones que son dinámicas, sí, está bien, ¿tá? Porque justamente de eso se trata lo que es esta homeostasis, como este equilibrio y este balance entre los dos sistemas, ¿no? O sea, ustedes piensen que lo que es el sistema nervioso autónomo, con sus dos ramas, simpático y parasimpático, y todo lo que tiene que ver con el eje, el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, son los que gobiernan la mayoría de las funciones de nuestro organismo. ¿tá? Entonces, como que siempre hay como un balance entre los dos, pero el que otorga el tono basal a nuestras actividades es el parasimpático. ¿tá? Y el simpático actúa como de manera básica. ¿tá? Tiene picos, se activa y se inactiva. Bueno, entonces acá lo mismo, ¿sí? Tenemos que repasar cuáles son los pasos de la neurotransmisión adrenérgica, ¿sí? Para, para ver los sitios de modulación farmacológica que tenemos disponibles. ¿tá? Bueno, ¿alguien hizo este ejercicio que quiera comentar? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué enzimas están involucradas? Si conocen algún fármaco que actúa a este nivel, ¿qué pudieron leer de eso? Mientras yo me tomo un cafecito. Bueno, yo lo que hice fue, bueno, que la mayoría de las catecolaminas se encuentran almacenadas en gránulos o vesículas, como se ve en la imagen, y bueno, muestra acá, bueno, cómo llega un estímulo nervioso, que es lo que permite la entrada del calcio, y esto es lo que permite la fusión de las vesículas a la membrana, por esta entrada masiva del calcio, que se fusiona, y bueno, ahí se libera, bueno, las catecolaminas, Perdón, sí. que puede ser noradrenalina, adrenalina. Ahí va, ¿eso de qué va a depender? De las enzimas que se encuentran en el sistema, ¿no? Ahí va, y de qué neurona sea, ¿no? Si es una Y de qué neurona neuronas, sí. noradrenérgica, dopaminérgica, adrenérgica. Bueno, ¿qué más? Que la biosíntesis de las catecolaminas se realiza a partir de la tirosina, en un primer paso, que es a través de la enzima tirosina hidroxilasa, que se transforma en L-dopa, y después esa L-dopa por la enzima LAD se transforma en dopamina, y la dopamina por la dopamina beta hidroxilasa por la noradrenalina, y después se le agrega un grupo metilo y se transforma en adrenalina. Después que la dopamina, que la noradrenalina se transforma
dentro de las vesículas de almacenamiento. Después debe salir al citosol, porque la enzima esa que metila está en el citosol para transformarse en adrenalina y luego se empaqueta de nuevo en la vesícula. Después que hay dos pools de almacenamiento, no, después se almacenan y hay dos pools de almacenamiento, uno que es rápido, que está en la proximidad de la terminal sináptica, y otro que está más alejado, y depende, eso va a depender de cuánta necesidad haya, cuánto sea el estímulo para que se provoque la exocitosis, que es dependiente del potencial de acción. ¿Y después qué pasa? Después se libera el neurotransmisor. Ahí va, eso que ibas a decir. Se libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica y también interactúa con los receptores, que puede ser beta o alfa adrenérgicos, o alfa, hay varios grupos, ¿no? Dependiendo del cuál esté. Y después se recapta, se recicla, la noradrenalina se recicla y se vuelve a empaquetar en las vesículas, o la otra forma es que se recicla hacia la terminal sináptica y las enzimas MAO y COMT catalizan una reacción ahí para eliminarlas, las inactivas, vamos a decir. Ahí va, está bueno, perfecto. Bueno, está bárbaro lo que dijeron los compañeros. Este dibujito no es como el más feliz que les pusieron ahí, pero lo que sí podemos ver es que es una neurotransmisión que es adrenérgica, porque bueno, está empaquetada en las vesículas la adrenalina. Pero por ejemplo, puede ser, si fuera una neurona noradrenérgica, el neurotransmisor acá sería la noradrenalina, o si fuera la dopamina, sería, si fuera una neurotransmisión dopaminérgica, sería la dopamina. Entonces, como lo describieron muy bien, está perfecto como lo describieron y eso, ahora como trayendo estas cosas, porque, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí saber todo esto? Es un embole, o sea, es volver a neuro, o sea, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, yo necesito conocer, ¿sí?, estos sitios, cuáles son los pasos para ver, ¿cómo es esto?, la modulación farmacológica de estos sistemas. Para ponerles un ejemplo, ¿sí? Los antidepresivos, algunos antidepresivos, actúan en este tipo de neurotransmisión, en la noradrenérgica, ¿sí? Otros antidepresivos actúan, más que nada lo que son los psicofármacos, lo que van a hacer es modular distintos tipos de neurotransmisión. Por ejemplo, algunos fármacos para la enfermedad de Parkinson van a actuar en todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión dopaminérgica. Pues si ustedes se acuerdan de cuando vieron el neuro, hay como una depresión de lo que es la dopamina en la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, cuando veamos antiepilépticos, vamos a ver que algunos fármacos actúan, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión GABA. Entonces, como para llevar un poco, ¿no?, todos estos conceptos, eso, ¿no? Bueno, entonces el compañero dijo, muy bien, la síntesis de estas catecolaminas empieza con la tirosina, el aminoácido, la tirosina, que lo podemos obtener de la dieta, o como es esto, de la fenilalanina, también, por la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Que acá, o sea, son puntos, ustedes se acuerdan de cinética enzimática, estas cosas, eran como puntos claves, ¿cómo era que se llamaban?
Acción limitante. Ahí va eso, como limitantes. ¿Ah? Esta reacción de la tirosina hidroxilasa es limitante. ¿Ah? Se convierte entonces a dopa. ¿Sí? La dopa, por lo que es la enzima descarboxilasa, se convierte en lo que es la dopamina, ¿tá? Y, por ejemplo, si estuviéramos ya en una neurotransmisión que es dopaminérgica, ya estaríamos. Entonces ya se empaqueta ¿cómo es? En las vesículas, y espera lo que es el potencial de acción. Pero si estamos en lo que es una neurotransmisión que es noradrenérgica, por la beta hidroxilasa, por esta, la dopamina beta hidroxilasa, se transforma a noradrenalina. Esta, ¿sí? la beta hidroxilasa, acá hay un fármaco, ¿sí? Que en realidad, como siempre, ¿no? Estos fármacos en realidad ahora no se usan, pero sirvieron para estudiar estos sistemas, que es la resarpina. La resarpina, ¿sí? Era un antihipertensivo, que lo van a leer más que nada como para que después entiendan un poco de qué viene esto. Era un antihipertensivo. Y que claro, al inhibir esta enzima, no se produce noradrenalina, entonces no tengo todo lo que es la subida de la presión arterial, todos los efectos simpáticos a nivel cardiovascular. Pero ¿qué pasaba? Al tiempo se vio que estos pacientes se deprimían. Y ahí vino, ¿sí? Lo que es la teoría monoaminérgica, ¿sí? De la depresión, de algunos trastornos como la depresión y la ansiedad, que a veces están como intrincados, y en donde se plantea que hay como una depleción de estos neurotransmisores, ¿sí? De la noradrenalina, de la adrenalina. Entonces, al utilizar este fármaco, ¿sí? Que en realidad lo que pasaba es que al inhibir esta enzima, no tenía noradrenalina ni adrenalina, entonces estos pacientes se deprimían, entre otras cosas. Y eso dio pie a lo que son los fármacos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, que vamos a ver que lo que hacen es potenciar esta sinapsis noradrenérgica, como algunos antidepresivos que modulan el sistema serotoninérgico, también potencian la neurotransmisión serotoninérgica. Entonces acá ya vemos un fármaco que actúa a este nivel, que ahora no se usa tanto como antihipertensivo, obviamente, por lo que son, después, o sea, estos fármacos, ¿qué pasó? Se utilizan, se ven aspectos de su seguridad, y bueno, se diseñan mejores fármacos. Por eso es que algunos quedaron como en la antigüedad. Pero bueno, sirvieron para conocer estas cosas. ¿Dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este fármaco del que estabas hablando? La resarpina, la van a leer, se las menciona en el libro, es resarpina. Está, gracias. Bueno. Profe, dijiste entonces que hoy por hoy puede llegar a haber algún antidepresivo que estimule esa reacción, ¿no? Sí, hay lo que son, ahora vamos a ver cuando hablemos de los sistemas de recaptación, que mencionaron los compañeros, que hay algunos fármacos antidepresivos que actúan ahí. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, después, ¿sí? Bueno, se transforma en noradrenalina por la beta hidroxilasa, y después, si estoy, por ejemplo, a nivel de las células cromafines de la glándula suprarrenal, por esta enzima que se llama N-metiltransferasa, se sintetiza la adrenalina. Acá este está más lindo, este es de Capsum. No, pensé que era de este es otro libro que no sé si está en la bibliografía recomendada, pero está bueno, algunas fotitos están buenas. Entonces acá lo mismo, está la tirosina hidroxilasa, está la dopamina, acá está la resarpina, ¿ven?
este fármaco. Noradrenalina. Bien, la liberación de noradrenalina. Acá le quería mostrar. Entonces, se libera, por ejemplo, esta es una neurotransmisión que es noradrenérgica. Se libera este neurotransmisor, como bien dijeron, va a actuar a nivel de receptores postsinápticos, que son adrenérgicos, pueden ser alfa o beta. Y después, ¿sí? Estas, como decíamos, bueno, la importancia que tiene de que esta respuesta se termine en algún momento y no sea continuada. Entonces hay sistemas de recaptación, que son estos que se llaman NET, bueno, hay algunos que son mismo neuronales y otros que son extraneuronales, se recaptan estas aminas, ¿sí? Y que acá tenemos, por ejemplo, fármacos que actúan a nivel de estos sistemas de recaptación. Uno de ellos son los antidepresivos tricíclicos, por esto que decíamos. Bueno, si la teoría es que yo tengo una escasez de aminas, yo diseñando un fármaco que me inhiba la recaptación de estas aminas, bueno, tendría el efecto deseado. Y bueno, y uno de ellos son los antidepresivos tricíclicos que actúan a este nivel, inhibiendo la recaptación de aminas, y favoreciendo la neurotransmisión adrenérgica, ¿no? Porque las aminas se quedan como más rato acá en lo que es en el espacio sináptico, estimulando a los receptores postsinápticos. Y después tenemos una droga de abuso, que es la cocaína, que también actúa acá. ¿Sí? Además, la cocaína tiene otros mecanismos de acción, que nos vamos a dar la clase que viene, además de inhibir la recaptación de aminas. Y después, una vez que se recapta, tenemos que hay sistemas de recaptación, dijimos, a nivel neuronal y también a nivel extraneuronal, porque como dijimos, estas aminas también actúan a nivel periférico, al igual que el colinérgico, ¿no? Entonces, tienen que haber sistemas que se encarguen de recaptarlas y de degradarlas, tanto a nivel central como periférico. ¿Qué les iba a decir? Y entonces después tenemos enzimas, que se encargan de metabolizar estas aminas, que también, ¿sí? Son sitios de modulación farmacológica de fármacos que ahora ya no se usan tanto porque ustedes piensan, bueno, pero ¿qué me dice esto? O sea, ya no se usan y ¿para qué me los tengo que aprender? Porque dieron pie a el diseño de nuevos fármacos y dieron pie a lo que es el conocimiento de este tipo de neurotransmisión, que son dos enzimas, una que está a nivel mitocondrial, estas están en todas las células, tanto en las neuronas como en las células del resto del organismo, ¿no? Porque ustedes recuerden que los receptores adrenérgicos están distribuidos en todo el organismo, entonces tienen que haber estas enzimas para degradar estas aminas y para que culmine su acción. Que dijimos que era bastante importante también que se terminara la acción de estas aminas. Entonces tenemos una a nivel mitocondrial, que se llama la MAO, como dijo un compañero, que es la monoaminooxidasa, que hay algunos fármacos, ¿sí? Que se llaman inhibidores de la monoaminooxidasa, que antes se utilizaban como antituberculosos, y se vio que los pacientes, bueno, estaba buenazo, recibían estos fármacos y de repente le volaba la bata de la presión que tenían. Entonces, ¿qué pasó con estos fármacos? Los IMAO, justamente al inhibir el metabolismo de las aminas seguían actuando, y aumentaba todo lo que son los efectos cardiovasculares. Y después está la
la otra enzima, que es la COMT, que se abrevia COMT, pero se llama catecol o metiltransferasa, que está a nivel del citoplasma. ¿tá? Entonces son enzimas que se encargan de la metabolización de estas aminas. ¿tá? Y que ¿por qué es importante conocerlas? Porque ello determina la acción de algunos fármacos. ¿tá? Por ejemplo, una compañera del grupo anterior explicó muy bien que decía, bueno, por eso es que, por ejemplo, cuando se administra adrenalina, ¿tá? Además de ser una situación de urgencia, un paro cardiorrespiratorio y que vos vas a utilizar la vía intravenosa, pues bueno, por la situación de emergencia, además de eso, también se administra por vía intravenosa porque si yo la administro por vía oral, se va a metabolizar por estas enzimas. ¿tá? Y por eso es que la vida media de la adrenalina, cuando nosotros la administramos en esta situación que la van a ver, que la van a experimentar como estudiantes, internos y futuros médicos, cuando se administra, ¿no? Cuando tenemos una situación de paro, siempre va a haber una persona que, bueno, que lleva, que cuenta, digamos, el tiempo, ¿tá? Y que por eso es que se administra cada 2 minutos, ¿tá? Porque su vida media es cortita, la adrenalina, justamente porque se va a metabolizar por estos sistemas de metabolización que estamos hablando, ¿tá? Por eso entonces siempre a los 2 minutos, bueno, se chequea si el paciente tiene pulso, se sigue el masaje cardíaco y, bueno, si no hay pulso, se vuelve a administrar adrenalina. ¿tá? Pero por eso es que su vida media es corta, ¿tá? Y además, bueno, por eso es que se administra por vía intravenosa, además de que, bueno, la situación clínica que la administramos es de una emergencia, no debe dar algo por vía oral. ¿tá? De ahí es como ir llevando de a poquito a tierra, ¿no? Todo esto de la neurotransmisión que estamos hablando. Y, bueno, y ahí ya dijimos los 5 pasos, ¿no? Ahora tendríamos que ver un poquito entonces estos receptores, ¿tá? Lo que son los postsinápticos. ¿Alguna duda hasta acá que les haya quedado? ¿Entendieron todo? Sí. Una pregunta, a mí me quedó un poco una duda, porque en el teórico hablaba de la metabolización por la MAO y ahí se me fue, la COMT sucesivamente. ¿A qué se refiere? ¿Que se precisan las dos para metabolizarlo por completo? ¿O a qué se refería con sucesivamente? En el teórico, y hay que ver, que no sé cómo decía eso sucesivamente. Sí, o sea, son los dos sistemas. Tal cual decía, el restante 10% es metabolizado por acciones de la MAO y la COMT de forma sucesiva. Así, tal cual. Pero no es como que como que están más presentes en algunos tejidos, por ejemplo. Por eso no entendí, porque a veces no estaban en el mismo lugar, por eso. Capaz que se equivocó. Porque en el libro dice que, o sea, que en algunos lados hay más MAO y en otros lados hay más COMT, tipo, dependiendo del tejido, Sí. como que va, pero como que no necesita más de una o de otra, pues las dos cumplen la misma función de metabolizar las aminas. En realidad, claro, las dos son encargadas de metabolizar estas catecolaminas. Lo único que la MAO es mitocondrial, ¿tá? O sea que eso también habla, que ahí ya nos ponemos a viajar, que no tiene nada que ver con esto, de la antigüedad, o sea, en la evolución de estas enzimas, ¿no? Y después la otra es citosólico. ¿tá? Sí, no, en realidad no sé cuál metaboliza más que otro, pero depende sí, de la expresión de estas enzimas en los diferentes tejidos, pero las dos van a metabolizar las aminas. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Agustina, entonces, porque también en el teórico, eso era el 10%, la otra parte se recaptaba directamente a la terminal presináptica, ¿no?
Sí, eso no entiendo por qué tienen duda con eso, porque el otro grupo, yo no sé cómo lo explica ahí el profesor. Claro, o sea, vos tenés la recaptación por estos sistemas, ¿tá? Que es un transporte que es activo, ¿tá? Para que deje de haber aminas, ¿tá? En el espacio sináptico y se recapte, ¿tá? Eso es lo que decía que es por transporte activo. Y después, ¿sí? Se degradan, ¿tá? Estas aminas, así como pasaba con la acetilcolina, se degrada. ¿Y por qué se va a degradar? O sea, se metaboliza por esas enzimas, ¿tá? Yo no entiendo, no sé cómo es que lo dice bien, O sea, son pero... dos No, él lo que procesos dice, independientes. sí, pero él lo Tipo, que está dice que la el 90%. Dale. No, que, o sea, son dos procesos independientes en realidad. Tipo, uno es la recaptación y después que se recapta, se degrada eso. O sea, tipo, es Claro, pero él lo distinto. explica, en realidad el teórico lo explica como que existen dos mecanismos para terminar, digamos, con esta sinapsis, y uno es que el 90%, o sea, una es la recaptación y la otra es la metabolización. Yo lo entendí así por lo No, menos. claro, lo que dice es que si, por ejemplo, si hay una parte que no logró recaptarse, Ahí vos va te eso. asegurás que igual se va a metabolizar por estas enzimas, ¿tá? O sea, por O ejemplo, sea, las aminas que andan en la sangre, hay las células del organismo, también tienen sistemas como eh, para metabolizar. Eso es lo que quiere decir. Como que igualmente siempre la respuesta se va a terminar, ¿tá? Sea de una claro, por eso, forma u pero otra. el 90% se recapta, y cuando se recapta, ¿qué pasa? Queda en la terminal presináptica, o Y sea, se no, mete se de nuevo para metaboliza ahí. también. Ah, Se se metaboliza metaboliza también. también. Sí, sí, Ah, claro. bueno, eso no me había quedado claro. De más, gracias. Sí, sí. Y bueno, y esa parte restante Por también esas se va mismas a enzimas. recaptar. Sí, por esas mismas enzimas, claro. Sí, sí, son las que metabolizan las aminas. Y esa parte restante es como para que vos siempre te asegures que no pasa nada, que igualmente se va a metabolizar. Eso Una igual, pregunta. vayan y lean lo del libro, o sea, no se queden con lo teórico, pero es así, o sea, es como las dos cosas, no es que sean dos cosas separadas, o sea, forman parte de la culminación del efecto. O sea, el libro lo que dice es que como, está, que él lo dice en realidad, pasa que yo lo tuve que leer porque quedó medio integrado, sí. Es como que hay un mecanismo que es neuronal, que se habla de ese 90%, y después como queda un 10% que tipo queda ahí libre, y que los que se encargan de recaptar eso son mecanismos que son extraneuronales. O sea, son los Eso es lo NET que quiere estos, decir él. claro, Claro, son los los NET net y los estos, ent, pero que están en la acá, periferia. claro, Exactamente. ahí va. Por Yo lo ejemplo, que en el endotelio. Perfecto. Está bien. O sea, esto fue lo que entendí yo del libro, que o sea, la inactivación tiene dos mecanismos. Uno es por las enzimas y el otro es por la captación, tanto neuronal y extraneuronal. Entonces, como lo que entendí yo es que, ponele, cuando es neuronal, primero recapta, o sea, entran de nuevo la noradrenalina, lo que sea, y después dentro, a nivel citosólico, una de las enzimas se encarga y después a nivel mitocondrial la otra. Pero es como que, Perfecto. es eso entonces. Está. Sí, pero a nivel extraneuronal también, o sea, si fuera una célula pelada, que no es una neurona, también tiene sistemas para recaptarlo, que es lo que decía el compañero, que son sistemas NET, pero extraneuronales. Claro, bárbaro. Siempre va a tener lo mismo, o sea, se va a recaptar, ¿sí? Y se va a metabolizar por estas enzimas. Así es como culmina el efecto. Bueno, y en esta, ¿qué tipos de receptores conoce? Adrenérgico. Alfa 1, alfa 2, Beta 1, beta 1, 2 y 3. Topa 1 y 2. Y beta 1 y 2. Bien. ¿Cómo son estos receptores? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué pudieron Están a leer? nivel periférico, ¿no? ¿Cómo? Están a nivel periférico. El beta 1 está en el corazón. ¿Me escuchan? Sí, Y se produce un aumento de la actividad del corazón
son, o sea, de la contractilidad, de la frecuencia cardíaca, del ionotropismo, de la conductibilidad y del lusitropismo, que si entendí bien era lo de la función sistólica. Y también ahí va. aumentan la lipólisis, pero por efecto... Una pregunta, me queda una duda. Efecto, ¿qué? Para que termine la compañera y ya charlamos. Sí, dale. Y no nada más que también aumentaban la lipólisis, pero eso creo que era por efecto sinérgico con los beta 3. Bueno, ahí eso de efecto sinérgico, eso, o sea, por un efecto... Bueno, perdón, no sé si son los términos que se usan, pero algo así. No, pero tenemos para ir, vamos desembarrando la cancha. Está bien, o sea, por efecto, beta 3. Está perfecto. Y también a nivel de tejido adiposo hay otros receptores adrenérgicos que también estimulan la lipólisis. Está bien. Bueno, ¿qué más? ¿Son todos metatrópicos? O sea, ¿todos actúan a través de segundos mensajeros? Exactamente. Sí, que eso es lo que quiero que me cuenten un poquito. A ver qué segundos mensajeros hay, qué proteínas que estimulan. El beta 1, que estaba hablando Sofi, es un receptor acoplado a proteína G que estimula la adenirato ciclasa y aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Ujú. Y está ahí activa la PKA. ¿No? ¿Eso no lo hacen los ¿No son todos los beta que hacen lo mismo? O sea, que tienen la misma Creo que vida no todos celular. actúan sí, sobre no, la misma proteína. O sea, van a estimular lo que es la adenilato ciclasa. ¿tá? Y van a aumentar lo que es la síntesis del AMP cíclico, ese segundo mensajero. Eso en cuanto a los beta. Después, el alfa 1 Ujú. promueve la formación de IP3 y diacilglicerol, que eso lo que hacen es liberar los depósitos intracelulares de calcio y también promueven la apertura de canales calcio de la membrana. Y el alfa 2 inhibe la adenilato ciclasa. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, esto es importante, chiquilines, porque ustedes dicen, bueno, ¿por qué me sirve a mí saber el diacilglicerol? Bueno, porque cuando yo administre fármacos que actúen en estos receptores, más o menos ya voy a ir prediciendo la respuesta, ¿sí? Entonces, como bien dijo el compañero, los alfa 1, los receptores adrenérgicos alfa 1, van a estar principalmente, ahora vamos a ver bien en qué órganos van a estar ubicados, pero en el músculo liso. Cuando se estimula este receptor, ¿sí? Se forma lo que es el inositol trifosfato y el diacilglicerol, y se aumenta lo que es el calcio intracelular con la consiguiente contracción muscular. Los alfa 2, y esto quiero que recuerden, dentro de lo que son los receptores adrenérgicos, son receptores que son como la válvula de seguridad del sistema nervioso simpático. Lo que hace es como regular a la baja el simpático. ¿sí? Tiene funciones que son más que nada inhibitorias. Va a inhibir la liberación de noradrenalina, va como a bajarle el voltaje al simpático. Es como una pequeña válvula de seguridad que tiene este sistema. ¿sí? Donde van a estar ubicados más que nada en lo que es la presinapsis, en la neurona presináptica. ¿sí? Bueno, también está en las plaquetas, donde va cuando se estimulan, va a favorecer la agregación plaquetaria, pero principalmente sí tiene esa función. Y como bien decían, tiene una función que es inhibitoria, inhibe a lo que es la adenilato ciclasa y disminuye el AMP cíclico. Que ahora vamos a ver que hay algunos fármacos, por ejemplo, antihipertensivos, ¿sí? Como por ejemplo el alfa-metildopa, que ustedes la deben haber visto en GINE, ¿sí?
porque es uno de los fármacos antihipertensivos que se puede utilizar en el embarazo, ¿tá? Porque por ejemplo los IECA, los ARA2, están contraindicados en el embarazo, ¿tá? Pero la alfametildopa, por ejemplo, que la vamos a dar la clase que viene, actúa, ¿sí?, a este nivel, que después me van a contar la clase que viene cómo actúa la alfametildopa. Después tenemos los beta 1, beta 2 y beta 3 adrenérgicos. Los beta 1, o sea, todos van a estimular lo que es la adenilatoxiclasa, ¿tá? Y todos van a aumentar el AMP cíclico. Pero ¿qué pasa? Las respuestas, ¿tá?, de esto depende del órgano del que yo estoy hablando, ¿tá? Por ejemplo, los beta 1, ¿sí? O sea, una cosa que yo discutía con los compañeros del turno anterior, bueno, está, casi todos andan todos por ahí, ¿no? Pero ustedes se tienen que acordar de cuáles predominan, ¿sí? Por ejemplo, los alfa 1, músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿tá? Arterias y venas. Eso es como que les tiene que salir medular, ¿tá? O sea, el unísono es. Los beta 1 en el corazón, ¿tá? O sea, obvio que también en el corazón hay otros receptores adrenérgicos, pero los que abundan son los beta 1, ¿sí? Entonces, obviamente, dependiendo del órgano que yo esté hablando, es el efecto que tiene de estimular o no, por ejemplo, a la adenilatoxiclasa, ¿tá? Entonces, principalmente beta 1 a nivel del corazón, pero vieron que también está a nivel del tejido adiposo, ¿sí? En el aparato yuxtaglomerular, ¿sí?, que cuando se estimula libera lo que es la renina, ¿tá? Y con ello se activa todo lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá. Bien, los beta 2, ¿sí? En el músculo liso, ¿tá? Músculo liso de que, bueno, de muchos lados, ¿no? Bronquial, uterino, de vasos sanguíneos, ¿sí? Porque yo recién les decía, bueno, está, alfa 1, vasos sanguíneos, pero también hay beta 2. Y esto es importante, porque si ustedes piensan, bueno, me está corriendo un león, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero vasocontraer porque quiero priorizar el flujo sanguíneo a lo que son los órganos nobles y, o sea, que me llegue, ¿no? Al corazón, encéfalo, hígado, ¿sí? No quiero que la sangre se me vaya para el hueso, por ejemplo, que no me va a servir para nada, ¿tá? Pero, ¿qué pasa? También necesito que algunos órganos, o sea, que se irriguen, ¿sí? Y que llegue fuentes de energía, ¿tá? Glucosa, ácidos grasos libres, ¿tá? Entonces, ahí es cuando juegan los beta 2, ¿sí? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, ¿tá? Cuando se estimulan los beta 2, se relajan, ¿sí? Se relaja el músculo liso, ¿tá? Para que el flujo sanguíneo sea mayor para ese órgano, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo tengo como que conocer bien, ¿no?, la fisiología como para entender todos estos mecanismos, ¿no? Bueno, entonces beta 2, músculo liso, bronquial, de algunos arterias y venas, que acá en realidad, ¿no?, como que choca decir vasodilata, pero ¿cómo vasodilata? ¿Tá? Si yo por alfa 1 vasocontraer, pero es por eso, ¿sí? Porque hay algunos órganos que necesitan un mayor flujo sanguíneo, como por ejemplo el músculo esquelético, ¿tá? Ahora vamos a ver bien dónde están ubicados estos receptores. Y después los beta 3, ¿sí? Que en realidad son menos conocidos, ¿sí? Pero que pueden estar a nivel cardíaco y están, por ejemplo, en el tejido adiposo. ¿Tá? Esto en realidad como que, bueno, no sabemos mucho, pero está, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. Entonces vamos a ir haciendo el cuadrito. A nivel cardiovascular. Bueno, ¿qué receptores hay? Ya estuvimos hablando de los efectos. ¿Alguien que haya completado esto? Esto, chiquilines, es como yo les dije en la clase anterior. Ustedes para estudiar esto,
o yo qué sé, si tienen libro, o bueno, o pueden imprimir las tablitas, ¿tá? O las hacen a mano, ¿tá? Pero estos se organizan así, ¿sí? O sea, sabiendo los receptores, dónde están distribuidos, ¿tá? Qué efectos se desprenden de su estimulación, ¿tá? Y se lo organizan así para estudiar, de arriba para abajo, ¿tá? Primero, bueno, el sistema nervioso central, a nivel ocular, después tubo digestivo, todo lo que es a nivel respiratorio, ¿tá? Genitourinario, ¿sí? Se organizan así, de arriba para abajo, y lo van estudiando así, se hacen carteles, lo que sea, pero esto lo tienen que grabárselo a fuego, para después entender o sea, cuáles son los efectos de los agonistas, ¿tá? De fármacos agonistas de este sistema, y de los fármacos antagonistas. ¿Tá? Capaz que suena como medio reiterativo, porque bueno, ya venimos viendo colinérgico, ¿tá? Pero esto es así, ¿tá? No tiene vuelta. Por ejemplo, nosotros antes, ¿tá? En mi generación, no teníamos estos talleres, o sea, esto colinérgico y adrenérgico. O sea, en el BCP, que no me acuerdo cómo se llamaba, cuando yo cursé se llamaba SIMGI, y no teníamos 2 teóricos de fármaco, farmacodinámica, farmacocinética, teníamos todo parásito, bacterio, pero después caíamos a quinto y no sabíamos nada, y nos daban todo el año con fármaco, pero no tuvimos esto, ¿tá? Entonces, bueno, capaz que suena como medio reiterativo, pero está bueno que se aprendan estas cosas, porque se están formando, y bueno, eso. Bueno, ¿quién? Bueno, dale, Agustina. Están los receptores beta 1, y lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y velocidad de conducción, aumenta la frecuencia de marcapasos, también puede ser, y los ventriculares. O sea, aumenta la contractibilidad, frecuencia cardíaca, velocidad de conducción. Perfecto. Que eso es el inotropismo, así como le dijiste, creo que es inotropismo, cronotropismo y dromotropismo positivo. ¿Tá? O sea, aumenta lo que es la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, ¿tá? Y la velocidad de conducción cardíaca. ¿Tá? También son lucitrópicos positivos, que es lo que es la relajación cardíaca. Perfecto. ¿Tá? Todo simpático, ¿no? Bien. ¿Qué más? Después los alfa 1 a nivel de los vasos, como dijiste vos antes. Aumenta la constricción. Pasa que acá no sé, porque dice, por ejemplo, que aumenta la constricción, pero también habla de la dilatación a nivel coronario. Entonces no entendí muy bien. Estoy en una tabla del Goodman. Está, no, sí. Que pone como más signos en dilatación, por eso ahí va esa misma. No entiendo mucho. Claro. Bueno, ay, espérate que... Bien. Claro, lo que te dice es que vos tenés vasocontracción, por lo que son los alfa 1, ¿tá? Y dilatación, ¿tá? Creo que esto siempre se fijan en las letritas de abajo, pero estoy casi segura que es así. Y dilatación, por lo que son los alfa 2 y los beta 2, ¿tá? De los vasos sanguíneos a nivel coronario. ¿Tá? Claro, esto es lo que yo les decía. O sea, vos tenés vasocontracción no solamente de las arterias, también necesitas de las venas, ¿tá? Porque te está corriendo un león, vos tenés que, contraer lo que son las venas para que aumente el retorno venoso, ¿tá? Aumente la precarga y vos tengas más sangre para bombear para el resto de los órganos, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de eso, tenés de arterias y venas, ¿sí? Entonces, lo que son los alfa 1, como principales vasoconstrictores, pero ¿qué pasa? Vos después querés que te llegue sangre a los órganos que a vos te importan. ¿Tá? El hígado, por sus funciones metabólicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con
la gluconeogénesis, ¿tá? O sea, la síntesis de nuevo de la glucosa, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con la glucogenolisis, ¿tá? Es decir, lisar lo que es el glucógeno para que haya más glucosa en la vuelta y vos se consuma más por los músculos y todo eso. Después ni que hablar lo que es la lipólisis, ¿tá? Para que aumenten también los ácidos grasos libres, y todo fuentes de energía en una situación, ¿tá? De estrés y de lucha y de huida. ¿tá? Entonces, vos tenés las dos patas, ¿no? O sea, la vasocontracción, pero también querés relajar los vasos sanguíneos para que aumente el flujo sanguíneo a tus órganos, digamos, de preferencia, ¿no? Entonces es eso. Vos tenés, por ejemplo, músculo esquelético tenés alfa 1 vasocontracción, ¿tá? Pero por los beta 2 tenés la dilatación, ¿tá? Y así con el resto. ¿tá? Es eso. O sea, la traducción en criollo es eso. ¿tá? Tenés que pensarlo con esa cabeza. Por lo menos es lo que yo interpreto y bueno, es lo que más o menos es así. ¿tá? Bien, ¿eso lo entendieron todos? Podemos hacer una síntesis porque me maría un poco. Claro, o sea, básicamente los alfa 1 son para vasocontraer, pero tenemos como el contrapeso de los alfa 2 o beta De 2 los beta que 2 son principalmente. dilatadores, algo así. Ahí está, o sea, vos tenés, ¿cuál es la función del simpático a nivel de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas? Bueno, vos tenés la vasocontracción, porque bueno, vos querés aumentar la presión arterial, querés aumentar el retorno venoso, por todas esas cosas vos vasocontraes. Pero, ¿para qué tenés los beta 2 que te vasodilatan? O sea, si uno piensa, ¿por qué quiero vasodilatar? Y bueno, porque querés aumentar el flujo sanguíneo a ciertos órganos. Por ejemplo, el músculo esquelético. ¿Para qué querés que te llegue más sangre al músculo esquelético? Para que te traiga más glucosa, para que te traiga más nutrientes y se consuma, ¿sí? Porque te está corriendo un león. ¿tá? O sea, vos tenés como las dos cosas, ¿sí? en los vasos sanguíneos. Tenés alfa 1 que vasocontrae, pero también tenés beta 2 que vasodilata. ¿tá? Es eso. Ahí te dice aparte la fuerza que tiene cada uno en cada tejido. Tipo, como decía ella, el músculo esquelético tiene dilatación más y la constricción no tiene nada. Entonces quiere decir que la dilatación va a ser más fuerte que la contracción, aunque estén las dos. Y por ejemplo, en las vísceras abdominales la constricción es mayor que la dilatación porque no necesitas tanto flujo. Claro, como yo Entonces, decía, por ejemplo, para el hueso, no, ¿para qué te sirve? El hueso está más vasocontraído que todos. ¿entendés? O sea, es como priorizar el flujo sanguíneo a tus órganos, ¿tá? Cuando te está corriendo un león. ¿Entendieron más o menos? No entendieron nada. Sí, ahora sí. No, sí, se entendió, se entendió. Bueno, bien. Y que después vamos a ver la clase que viene, por eso les digo, estos beta 2 explican algunas cositas de algunos fármacos. Por ejemplo, los beta bloqueantes, ¿tá? En lo que se llama la enfermedad arterial periférica, ¿tá? Explica, por ejemplo, además de la taquicardia con los agonistas beta 2 como el salbutamol, además de, bueno, de perder esa selectividad y que te va para los beta 1 cardíacos, también tienen que ver un poquito estos beta 2. Por eso es que yo quiero como que los retengan, ¿tá? Como para que sepan que también están en los vasos sanguíneos y que su función ahí es vasodilatar. ¿tá? Bueno, seguimos. ¿Hay otra persona que cuente un poquito más o menos qué puso ahí en gastrointestinal? Yo puse que estaban los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Que disminuía la motilidad gastrointestinal, contraía los esfínteres y disminuye las secreciones, enlenteciendo el tránsito y la digestión. Bien. Sí, está bien.
O sea que acá, ¿no? Como veíamos, ¿no? El colinérgico. Se va a promover todo lo que es el peristaltismo y la motilidad gastrointestinal y todo lo que tiene que ver con la digestión y todo eso. Acá no. Acá no me importa nada de eso. Yo los esfínteres los contraigo, ¿sí? Por los alfa 1, ¿sí? Y el músculo liso del tubo digestivo lo relajo, ¿sí? Porque no me interesa para nada esas funciones en este momento. O sea, eso es como la traducción. Que si nosotros vamos acá, a nivel, ¿no? De estómago, intestino, ¿sí? Lo que decíamos, motilidad y el tono, ¿tá? De lo que es el músculo liso del tubo digestivo disminuye, ¿tá? El músculo liso se relaja, ¿tá? Y acá están presentes casi todos los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿tá? Y los esfínteres se contraen, ¿tá? Porque a mí no me interesa para nada esas funciones de defecación, de la micción, ¿tá? Que todavía no lo hemos visto, pero por eso, ¿tá? Esa es como la traducción. En esos momentos no me interesan estas funciones, ¿tá? Así que relajo el músculo liso y contraigo los esfínteres, ¿tá? A lo mismo que, por ejemplo, la secreción, ¿sí? Bueno, bien, no mucho más que ver de esto. A nivel genitourinario. Están los alfa 1 que contraen el trígono vertical, esfínteres, y los beta Lo 2 mismo que dijo Fran. relajan el detrusor. Bien. Bueno, sí. ¿Qué más de esto? Está bien, eso. Vos vas a tener lo que es en los beta 2, ahí está el cosito pero los beta 2 a nivel del detrusor, porque querés relajar estas fibras musculares lisas, ¿para qué? Para que se retenga más orina, ¿sí? Porque a vos en este momento no te interesa la micción, ¿sí? Entonces relajás lo que es el músculo detrusor de la vejiga, ¿tá? Y contraes el trígono y el esfínter, ¿tá? Y ahí en realidad están involucrados los alfa 1. Entonces, esto es importante, retengan estas funciones, porque hay fármacos que se utilizan en la práctica clínica, más que nada en neurología, ¿tá? Que modulan estos receptores, ¿sí? Más que nada lo que son antagonistas, ¿tá? De estos receptores. Justamente cuando hay retención urinaria, ¿tá? Por algún motivo, ¿sí? Se utilizan fármacos que modulan estos receptores. Y después en lo que son los uréteres, ¿tá? Los que predominan son los alfa 1, ¿tá? Y también lo mismo. Aumenta lo que es la contracción a nivel de los esfínteres, ¿tá? Y el tono de las fibras musculares lisas que forma parte de lo que es el ureter. Bueno, bien. Una pregunta, Agustina. Sí. Por más que sea beta 2, no siempre contrae. O sea, porque estoy medio mezclado con eso. Porque viste que los beta 2 aumentan la MPC, ¿no? Pero no importa. No, claro, los beta 2 que están en las fibras musculares lisas, en realidad relajan el músculo liso, ¿tá? El músculo liso, por ejemplo, bronquial, el músculo liso, ¿cómo es esto? De los vasos sanguíneos, ¿tá? Del músculo detrusor, como vimos recién, ¿tá? Porque acordate que, por eso, esto es importante porque depende del órgano en el que yo esté, ¿tá? Porque acá, por ejemplo, ¿no? Que estimula la adenina ciclata e incrementa el AMP cíclico, ¿tá? Pero en realidad lo que hace es relajar la fibra muscular lisa, ¿tá? Por eso siempre depende del órgano en el que yo esté. Está claro. ¿Tá? Con músculo liso de los bronquios, ¿tá? Hay broncodilatación, músculo liso uterino, como vamos a ver ahora, ¿tá? Músculo liso a nivel urinario. Los beta 2, claro, relajan el músculo liso.
¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Está. Bueno, a nivel respiratorio, este es fácil, ya lo venimos viendo, ya. ¿Alguien que cuente qué puso ahí? Puse que están los beta 2 a nivel del músculo liso bronquial, que lo que hace es que se dilate, o sea, que no se contraiga, quiero decir. Ujú. Y después están los alfa 1 en lo que son las glándulas, que lo que hace es aumentar la secreción, ¿puede ser? ¿Se escuchó? Bien. Sí, está bien. Sí, en realidad, sí, las glándulas tienen un poquito de inervación simpática, pero es más importante todo lo que tiene que ver con lo muscarínico, ¿no? Pero está bien, ¿tá? Músculo liso de la tráquea y los bronquios, ¿tá? Principalmente receptores beta 2, ¿tá? Que lo que van a hacer es relajar la fibra muscular lisa, ¿tá? O sea, para que haya broncodilatación, me llegue, ¿no? Ventilen más los pulmones, o sea, me está corriendo un león, ¿tá? O sea, para tener mayor intercambio gaseoso, ¿tá? Mayor entrada de oxígeno, ¿tá? Con las glándulas bronquiales en realidad como que está, sí, aumenta un poco la secreción, pero es más importante lo que es lo parasimpático a nivel del glandular, ¿no? Bien, está muy bien. Seguimos. A nivel ocular. Están los alfa 1 que hacen contracción del músculo liso y provoca midriasis. Uh-huh. Dilatan el iris. Ahí va. Ahí hay como lo que es un juego, que es como bastante complejo, ¿no? El ojo ya de por sí es complejo, pero hay como, ustedes piénsenlo como si fuera como una cámara, el ojo una cámara fotográfica. Hay como un juego entre lo que es alfa 1 y beta 2, con lo que tiene que ver con el músculo ciliar, con la acomodación del cristalino, ¿sí? Y el esfínter del iris, que culmina en lo que es la dilatación pupilar, ¿tá? O sea, la midriasis, ¿sí? O sea, dilatación pupilar, para que, ¿no? Como que entre, ¿no? Más luz como para acomodar todo lo que tiene que ver con la visión de lejos, ¿tá? O sea, el resultado final, ¿sí? Es la midriasis, ¿tá? Que en realidad vos tenés contracción del músculo radial del iris, ¿sí? Por alfa 1, ¿tá? Y la relajación del músculo ciliar, ¿tá? Por beta 2, y esto culmina, ¿tá? Este juego entre la estimulación de estos dos receptores y de estos músculos, culmina lo que es la midriasis, ¿tá? Bien. Que esto es importante porque hay algunos fármacos, ¿tá? Más que nada que se usan en oftalmología, ¿tá? Que los van a, por ejemplo, el timolol, ¿tá? Es un antagonista, ¿sí? de los receptores, creo que son de los beta, ¿tá? Que tiene, o sea, por ejemplo, en el glaucoma se utiliza, ¿tá? Porque disminuye lo que es la presión intraocular, ¿tá? Entonces puede ser importante que, bueno, que conozcan los receptores que hay a este nivel y que pueden haber fármacos que actúen, ¿sí? A este nivel. Bien, seguimos. Nos faltó a nivel, acá, a nivel del útero, que es como lo que están viendo ahora también, a nivel uterino. ¿Qué receptores hay? ¿Qué es lo que pasa? Los beta 1 relajan
beta 1. Yo creo que son alfa 1 y beta 2, ¿no? Sí. Sí. Beta 2, perdón, sí. Ahí va. Bien. O sea que de nuevo hay un juego entre la relajación y la contracción, ¿no? El músculo liso. En realidad, los que predominan son los beta 2. Relajación lenta. Ahí está. Los que predominan, siempre ustedes aprendan eso, ¿no? Los que predominan son los beta 2 en la fibra muscular lisa uterina. Obviamente, ¿no? Por cuestiones obvias, me está corriendo un león, no voy a parir en ese momento. Entonces, esto es importante porque hay fármacos que ustedes ven, los que están en GINE, los que hicieron en GINE, en lo que es la amenaza de parto pretérmino. Hay fármacos que se utilizan para inhibir, o sea, que se llaman uteroinhibidores, para inhibir las contracciones uterinas, que modulan estos receptores y que se utilizan, pero que son de segunda línea. ¿Por qué les parece que son de segunda línea? O sea, que preferimos usar otros primero. ¿Por qué les parece? ¿De los tocolíticos decís? Claro, sí, topolíticos o uteroinhibidores. De lo que me acuerdo Por el de efecto. Gine es que algunos te daban depresión o sea, te bajaba mucho la presión. Ojo, depresión de conciencia no es lo mismo No, que baje me la confundí. presión. Presión arterial. Bien. Pero ¿por qué, por ejemplo, los que actúan a este nivel, los receptores beta 2 uterinos, ¿no? Porque, como el fenoterol, la terbutalina, porque el salbutamol, ¿por qué se utilizan? O sea, forman parte ¿no? de las alternativas terapéuticas para la APP. ¿Por qué se utilizan de segunda línea? Y puede ser porque tengan efectos a nivel de otros órganos, porque los beta 2, por ejemplo, a nivel cardíaco, tipo estimulan la contracción, que Ojo, a nivel cardíaco, ¿cuáles predominan? los beta 1. Los beta 1, está bien. Está bien. Viene por ahí lo que decís vos, José, está muy bien. Entonces, vos decís, bueno, porque tenés efectos en otros órganos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los fármacos, estos, ¿cómo van a ser? Desde el punto de vista, bueno, no te puedo decir más porque te induzco la respuesta. O sea, que tenga efectos en otros órganos y sistemas, ¿de qué me habla eso? Los ¿Qué efectos trae de la adversos. mano? Ahí Puede está. ser- Efectos puede pasar. adversos. Tiene muchos efectos adversos en comparación con otros. Por ejemplo, la nifedipina. Bueno, y dice Sofía, bueno, me puede bajar mucho la presión. Ahí va, bueno, pero dentro de su perfil de riesgo o perfil de seguridad o perfil de efectos adversos, se prefieren antes que estos, los agonistas beta 2 adrenérgicos, calcio antagonistas, por ejemplo, por lo que estamos diciendo, porque estos receptores están ubicados en todo el organismo. Entonces puede tener, bueno, los efectos beneficiosos, sí, está buenazo la uteroinhibición, pero bueno, también tengo el resto de los efectos, ¿sí? O sea, a nivel cardiovascular, a nivel, bueno, urinario, o sea, el resto de todos estos efectos que venimos hablando. Por eso es que, bueno, que son de segunda línea. Prefiero otros antes que tienen en eficacia, bueno, son todos iguales, todos me van a autoinhibir, pero en seguridad, ¿sí? O sea, en el perfil de efectos adversos, capaz que prefiero otro fármaco antes que el fenoterol, o sea, agonistas beta 2 adrenérgicos para uteroinhibir. ¿Entienden eso? Más que nada como para ir
aparejando, ¿no?, la clínica con la farmacología. ¿Entendieron eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Y qué nos faltaba? Bueno, y a nivel del sistema nervioso central, A los alfa-2, ¿no? Como autorreceptores, que era lo que decíamos que para controlar la liberación de las catecolaminas. aguanten un cachitito que se me estoy quedando oscuro acá. Sí, dale, Camila. No, decía que estaban los alfa-2 a nivel de las neuronas, que funcionan como autorreceptores, que lo decíamos hoy para, como es, controlar la liberación de las catecolaminas. Muy bien. Y te encontré solo ese. Está perfecto, ¿sí? A nivel presináptico, lo que son los receptores alfa-2, ¿sí?, que cuando se estimulan tienen funciones más que nada inhibitorias, ¿tá? Reducen la liberación de noradrenalina. Muy bien. O sea, que es eso que decíamos, como la válvula de seguridad del simpático, ¿tá? Me baja la actividad simpática. Y eso es importante, recuérdanlo, porque es un sitio de modulación farmacológica. Hay algunos fármacos antihipertensivos que actúan aquí. Y después, ya como para ir, ¿no?, viendo otras cosas, por ejemplo, hay estas vías noradrenérgicas, serotoninérgicas, tienen mucho que ver también en todo lo que, capaz que es muy pronto para hablarlo, pero en todo lo que tiene que ver con el dolor. ¿Tá? O sea, en todo lo que son las vías del dolor están involucrados estos neurotransmisores, y por eso que hay que algunos fármacos, ¿tá?, que pueden actuar, ¿sí?, en estos receptores, en los alfa-2, en los serotoninérgicos, ¿sí? Incluso están así de sus efectos, los efectos de los alfa-2, que hay algunos anestésicos, ¿tá?, un anestésico que se llama dexmetomidina, que actúa a nivel de los alfa-2, ¿sí?, y que produce sedación, ¿tá?, y que por eso uno de los efectos adversos, ¿tá?, de la metildopa, ¿tá?, que actúa, ¿sí?, a este nivel de los alfa-2, es, además de, bueno, su efecto antihipertensivo, todo eso, es como que, que se usa más que nada en el embarazo, ¿tá?, para el tratamiento de la hipertensión arterial crónica en el embarazo, como que las pacientes quedan, ¿no?, como medias somnolientas, como medias, ¿no?, porque tienen como un efecto sedante, ¿tá? Eso es como para ir entendiendo todos estos sistemas, y que con un mecanismo de acción yo puedo tener varios efectos farmacológicos, ¿tá? Como para que entiendan eso, que ¿por qué es eso? Porque estos receptores van a estar en muchos lados y cumpliendo distintas funciones, ¿tá? Los alfa-2 en todo lo que tiene que ver con la transmisión del dolor, ¿tá? Y bueno, ni que hablar de esto de la neurotransmisión adrenal, ¿no? Bien, está muy bien. Bueno, y a nivel glandular, ¿qué encontraron? En el páncreas, los A alfa-2 ver, inhiben ¿cómo la es eso? secreción de insulina Perfecto. y los beta-2 estimulan la secreción de insulina. Ahí va. Y acá de vuelta tenemos como, ¿no?, ese pedo que no entendemos. ¿Por qué uno estimula y el otro inhibe? Y es como que... Esto así como en detalle, no es que se lo vayan a preguntar, pero bueno, lo tienen que saber porque es parte de la fisiología. Y ojo, porque también forma parte de efectos adversos de algunos fármacos. O sea, ya les voy tirando algo. Por ejemplo, en la clase que viene vamos a hablar de los beta bloqueantes, que como la palabra dice son antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, que, o sea, si ustedes piensan así de una, o sea, lo que me va a bloquear es como la respuesta simpática. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo, ¿no?, una hipoglicemia,
¿tá? O sea, me baja el azúcar en sangre, el organismo, como yo siempre les digo, no es choto, o sea, los síntomas forman parte de la respuesta, ¿sí? Frente a la hipoglicemia. Todos los síntomas de la hipoglicemia son simpáticos, ¿tá? La sudoración, ¿tá? Como ese nerviosismo, ese temblequeo, ¿tá? Ni que hablar todos los efectos centrales, ¿sí? Son todos síntomas, o sea, simpáticos, ¿tá? Porque se activa el simpático justamente para liberar glucosa a la sangre, ¿tá? Entonces, muchas veces, si yo tengo una persona diabética, ¿tá? que bueno, por los fármacos que utiliza, y eso tiene riesgo de tener hipoglicemias, ¿tá? Y le doy un fármaco beta bloqueante, el riesgo que yo corro es que esa persona, o sea, estoy bloqueándole el simpático, esa persona no va a reconocer sus síntomas de hipoglicemia porque tiene el beta bloqueante arriba. Entonces, eso a veces lo que se dice que los beta bloqueantes, por ejemplo, enmascaran los síntomas de la hipoglicemia, ¿tá? Entonces, acá, ¿no? Como trayendo un poco a tierra esto, ¿para qué me sirve a mí saber lo que hacen los beta 2 en el hígado? O lo que hacen los beta 2 en el páncreas. Y bueno, es más que nada como para que sigan esa línea de razonamiento, o sea, porque cuando yo utilice estos fármacos, tengo que entender que también van a actuar acá, ¿tá? Es como para eso, ¿sí? Bien. Entonces, Santiago, ¿qué decías tú? A ver, repetí un poquito de la acción de... No, dije que los alfa 2 inhiben la secreción de insulina y los beta 2 la estimulan la secreción. Ahí está, muy bien. O sea, de vuelta tenemos como ese juego, ¿no? Entonces, vos, ¿qué pasa? La insulina, ¿sí? Como hormona anabólica por excelencia, lo que va a hacer es meter la glucosa para dentro de la célula, ¿tá? Entonces, vos por un lado, sí, obvio, vos querés que, por ejemplo, que la insulina a nivel del músculo esquelético me meta la glucosa para dentro, sí, está buenazo. Pero también quiero que haya glucosa en la vuelta, ¿tá? O sea, que haya, que se libere todo lo que es las fuentes de energía, ¿sí? A nivel de la sangre, ¿tá? Entonces, como de vuelta tenéis ese juego, ¿no? De alfa 2, beta 2, ¿tá? Que uno lo que hace es estimular la secreción de insulina, ¿tá? Y el otro la inhibe, ¿tá? O sea, tenés como de vuelta ese juego. Y después, a nivel de tejido adiposo, ¿tá? Que tenés casi todos los receptores allí presentes, ¿tá? Lo que vas a tener es la lipólisis, o sea, sacar los ácidos grasos para afuera, ¿tá? Para tener fuente de energía, ¿tá? Más que nada es ese el concepto, o sea, no entrar tanto en detalle, pero sí razonar de esa manera, ¿tá? Y lo metabólico es eso, ¿tá? Se va a promover todo lo que es la lisis del glucógeno, todo aquello que ustedes veían en el celular, ¿no? De glucógeno, la síntesis de nuevo de glucosa, ¿tá? Todo lo que es catabólico, ¿sí? Yo quiero glucosa en la vuelta, quiero ácidos grasos libres en la vuelta, ¿sí? O sea, todo catabólico, ¿sí? Bien. Bueno, creo que no queda más. Bueno, la última y nos vamos. ¿Con esta pregunta se refería a antagónicos y agonistas o qué? Ahí está, o sea, los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas, perfecto. Sí, es Puede eso ser lo que te que pregunto. también se dividan en directos e indirectos algunos. Sí.
¿Hay que mencionar ejemplos o algo o es solo eso? Y sí, te pregunta qué fármacos adrenérgicos conoce y cómo se clasifica. Bien. ¿Cuáles son? ¿Alguien la hizo? O que tenga idea. Los agonistas de alfa, tenemos directos, están los descongestivos nasales. ¿Qué quiere decir que sean agonistas directos? A ver el resto de los compañeros. Los directos son los que interactúan directamente con los receptores. Y los indirectos... ¿Los receptores cuáles? ¿Qué receptores? Nombre y apellido. Puede ser el receptor de cualquiera. Los alfa, los receptores alfa o beta. Ahí va, adrenérgicos. Ahí va. Adrenérgicos, Receptores claro. adrenérgicos. Bien. Y después los indirectos estimulan la liberación del neurotransmisor. O sea, Bueno. noradrenalina, por ejemplo. Está bien, o sea, indirecto, una de las cosas que pueden hacer es estimular la liberación del neurotransmisor, pero también puede ser indirecto por otros mecanismos, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien más que haya puesto algo más en esta pregunta? José, por ejemplo, que estaba preocupado, que no habíamos visto fármacos. No, o sea, preocupado no. Que no los veíamos, o sea, como que veíamos algunos y dije, como vi el temario, dije, tal, los vamos a ver más en profundidad después, pero Sí, claro, sí. yo simplemente puse un... No, está bien, te estoy jodiendo, sí, está bien, bueno, sí, sí. No, pero yo puse un coso de Goodman, nomás como se dice, un esquema. Ese mismo. Ahí va. Bien. Y había otro, creo, que los dividía por generación también, que creo que está en el Goodman también, que son antagonistas. Claro. Ahí va, ese era antagonista. Ahí va. Perfecto. Todos estos son los que vamos a ver en la clase que viene, ¿tá? Que los van a tener que ir a leerlos, ¿tá? Y lo vamos a ir comentando con distintos casos clínicos. Que bueno, tenemos, ¿sí? Agonistas y antagonistas. ¿Tá? Los agonistas, ¿sí? Como bien explicaron los compañeros, tenemos aquellos que van a actuar directamente con los receptores adrenérgicos, ¿sí? Que como siempre, como estamos hablando de un sistema receptorial que tiene distintos subtipos de receptores, ¿tá? Tenemos alfa y beta, y dentro de los alfa y beta tenemos alfa 1, alfa 2, y beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces acá juega lo que vimos en las primeras clases de especificidad y selectividad. Hay algunos que van a ser selectivos, ¿tá? Por los alfa 1, por ejemplo, como la fenilefrina. ¿tá? La fenilefrina, chiquillos, la pueden llegar a ver, es un vasoconstrictor por excelencia. ¿tá? Y se administra en situaciones agudas de disminución de la presión arterial. ¿tá? En emergencia, o sea, no es un fármaco que haya mucha costumbre de utilizarlo, pero por ejemplo, en anestesia, ¿tá? Cuando se dan muchos fármacos, ¿tá? Hipnóticos, ¿tá? Y opioides, que lo que hacen es descender la presión arterial. O muchas veces cuando se hacen técnicas raquidias, ¿tá? Que disminuye mucho la presión arterial, entonces lo que yo tengo que hacer es administrar un fármaco que rápidamente me aumenta la presión arterial. Entonces, uno de lo que se utiliza es la fenilefrina, por ejemplo. La clonidina, ¿tá? Es un fármaco que antes se utilizaba como antihipertensivo, ¿tá? que actúa a nivel de los receptores alfa 2, ¿tá? Es selectivo por los alfa 2, ¿sí? Después tenemos beta 1, por ejemplo, la dobutamina, ¿tá? Y beta 2, acá pusieron la terbutalina, pero puede ser también el salbutamol, por ejemplo. ¿tá? Y después tenemos, de los que actúan directamente con los receptores adrenérgicos, tenemos también los que son no selectivos, o sea, van a ir tanto para alfa 1, alfa 2, ¿sí? Porque recuerden que siempre van a ser específicos, ¿tá? O sea, van a ser específicos por alfa o por beta, y dentro, ¿no?
de estos receptores, que hay distintos subtipos, van a ser selectivos o por alfa 1 o alfa 2, o beta 1, beta 2 o beta 3. De estos, el isoproterenol, por ejemplo, ahora no se utiliza tanto, pero no es selectivo, o sea, puede ir tanto para beta 1, beta 2. Acá sí, hoy un compañero explicaba muy bien, que, o sea, por lo que yo les decía, de que nosotros no tuvimos estas clases, compañeros míos de generación no tienen ni idea de qué es la epinefrina. No entienden que la epinefrina es lo mismo que la adrenalina, pero sintética. O sea, epinefrina es lo mismo que adrenalina, pero, o sea, sintético, ¿no? Y la norepinefrina es lo mismo que la noradrenalina, pero sintética. Les digo porque van a ir al libro, van a leer y no van a saber qué es, ahora ya saben. Profe, Sí. una pregunta, ¿no? Estaba mirando el capítulo del Flores y no los organiza así, ¿no? Como que lo organiza por receptor, ¿no? Tipo agonistas alfa 1, agonistas alfa 2. Está bien. Sí, está bien. Lo mismo. Claro, o sea, acá tenés. Claro, no, acá lo que pasa es que te mezcla alfa y beta. Está claro. Pero sí, eso como les quede mejor a ustedes. Ahí porque capaz que, acá yo no tengo el Flores y dentro de la computadora se me va a trancar todo. Pero, claro, acá lo que pasa es que ya te mezcló los dos receptores, alfa y beta. Te está hablando de los dos. Pero sí, eso es como a ustedes les quede mejor. Si en el Flores te lo divide primero por receptores alfa, agonistas alfa, después agonistas beta, está bien. Sí, sí. Bueno. Pero yo para que le vayan sonándole los fármacos, porque la clase que viene vamos a hablar de estos fármacos y los tienen que estudiar. Esto que está acá, la selectividad de la adrenalina y la noradrenalina la tienen que estudiar, hay un ejercicio, y que tiene implicancias prácticas, lo vamos a ver cuando ustedes se enfrenten a situaciones, como decíamos, un paro cardiorrespiratorio, un shock, que tengan que utilizar estos fármacos, vamos a ver las distintas dosis y los distintos efectos que tenemos por la selectividad que tienen la adrenalina y la noradrenalina por los distintos receptores adrenales. ¿Puede ser que a mayores dosis vayan perdiendo como la selectividad? O algo medio así. Sí, eso está bien. ¿Sí? Eso forma parte del concepto de selectividad, eso está muy bien, pero aplicado a esto, a la adrenalina y la noradrenalina, que le vamos a dar la clase que viene. Después tenemos algunos que son de acción mixta, es decir, que pueden tanto estimular los receptores como potenciar la neurotransmisión por distintos mecanismos. La efedrina, que también es un fármaco que se utiliza más que nada en CTI y anestesia, que es un agonista mixto. Y después están los que decían los compañeros de acción indirecta, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que aumenten la liberación de catecolaminas, como por ejemplo las anfetaminas, que son drogas de abuso, aumentan la liberación de estas aminas, o que inhiban la recaptación. O sea, entienden que todo esto culmina en lo que es la potenciación de la transmisión noradrenérgica. ¿Eso lo entienden? Es decir, no van y activan al receptor, sino que potencian por distintos mecanismos esta neurotransmisión. ¿Entienden eso? Sí, está. Ya sea, o sea, liberando más aminas o inhibiendo su recaptación, como la cocaína, o inhibiendo su degradación, que esto es lo que yo les hablaba de los inhibidores de la MAO, que son fármacos que ya no se usan, pero que forman parte, y los inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Bien. Una pregunta, la seleglina y el entacapone, ¿son drogas de abuso también o son fármacos?
No. De las drogas son la metanfetamina, anfetamina, metanfetamina y la cocaína. Estos son fármacos, este es uno que se utilizaba antes como antituberculoso, ahora ya no se usan, estos no se usan, no. Los que tienen que estudiar para la clase que viene son, bueno, ni que hablar, adrenalina y noradrenalina, ¿tá? ¿Cómo es esto? Bueno, estos vasoconstrictores, la fenilefrina, ¿tá? La clonidina, bueno, después todos los agonistas beta 2, como el salbutamol, el fenoterol, ¿sí? Bien, esos son como los que tienen que estudiar. ¿Tá? Esto en cuanto a agonistas, ¿sí? Porque vamos a ver casos clínicos y vamos a discutirlos. Y después tenemos los antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿tá? Que en realidad acá como que siempre se llevan todo el mérito los beta 2, son como la vedette, ¿tá? De los antagonistas de los receptores adrenérgicos. ¿Dije beta bloqueantes o dije otra cosa? Dije beta bloqueantes, ¿no? Creo que no. Sí, me parecía que les dije cualquier cosa. Creo que les decía que como los protagonistas de los antagonistas de estos receptores son los beta bloqueantes, ¿tá? Que como la palabra dice van a ser antagonistas de los receptores beta, pero no se olviden que también tenemos antagonistas de los receptores alfa, ¿tá? Que es lo mismo. De los neoselectivos no se utilizan mucho. De los selectivos por los alfa-1, sí tenemos, ¿tá? Algunos fármacos antihipertensivos y algunos fármacos que se utilizan mucho en neurología, como la tamsulosina, la terazocina, ¿tá? Y bueno, y después sí, los queridos beta bloqueantes de amplio uso en cardiología, que los van a ver, se van a cansar de verlos, que era un poco lo que mencionaba Agustina hoy. Se clasifican en ya estoy, que no puedo más. Según generaciones, ¿tá? Según su selectividad, ¿tá? Estos los tienen que estudiar, los vamos a discutir la clase que viene, según la selectividad por los receptores beta, ¿tá? Bien. Bueno. Dejamos por acá. ¿Tá? Dale. La clase que viene, estudian esto, traen los casos clínicos y lo vamos discutiendo. ¿Tá? Son como 4 casos clínicos. Sí, 4. ¿Sí? ¿Les parece? Dale. Dale, profe. Bueno, muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias.